Gracias a la visión y el esfuerzo de nuestros fundadores, la Cooperativa Agropecuaria e Industrial del Cantón de Pocosí surgió hace 50 años para dar solución a las principales vicisitudes que enfrentaba el sector agropecuario de la región y brindar así mejores condiciones para los productores. Bien saben ustedes que en esas épocas no teníamos ni la carretera, ¿verdad? Éramos un pueblo como aislado y era totalmente necesario estar a la par del agricultor. Que no había mercado para el ganado, no había a dónde comprar suministros y la cuestión de veterinarios también era otra cosa que era muy escasa en ese momento. Se pudo analizar de que no había dónde comprar medicinas, había un negocio veterinario en Siquirres y el señor, ahí es donde se viajaba a comprar algunos medicamentos y los que podían viajar a San José. Entonces, como acá todo era en manos de, digamos ahí, de extranjeros y algunos otros capitalistas, digámoslo así, pensamos en que tenemos que tener una cooperativa para regular los precios. No era como para regalar, no, sino para regular los precios, para que el comercio en general que había no se abusara. Entonces comenzamos a pensar en que lo que nos hacía falta era una cooperativa, pensando en que estamos como abandonados, ¿verdad? Entonces teníamos que tener algo que fuera nuestro, que pudiéramos ir nosotros a dar las quejas o de los productos, y más que nada era en la regulación de los precios para que el comerciante no se abusara. Había una necesidad sentida de que los productores muchas cosas tecnológicas donde implicaban el uso de insumos o de agroquímicos, no tenían acceso porque traer eso era muy difícil porque dependíamos del tren o a veces del avión. Y en el otro, los comercios locales, pues entonces no tenían a veces muchos de esos porque ya eran de recursos un poco limitados para tener capitales ahí esperando que compraran los productos. Entonces los productores empezaron a ver que, como nacen las cooperativas, necesidades sentidas por muchos, entonces se les busca una solución entre todos. Cope Pocosí RL surge en el entorno rural de una economía agropecuaria en la que predominó la ganadería de carne. Había bastante pequeño ganadero, había agricultores por el lado de Cariari, que era una zona fértil, o es una zona fértil, por el lado de Guásimo, Villafranca y todos esos lados. Eso era para agricultura muy bueno y es muy bueno. Me dedicaba a engordar, ¿verdad? Que era lo único que daba un poquito más. Nuestra región era limitada, tanto en la red vial interna como en las vías de acceso para el transporte hacia el centro del país. En ese tiempo no había carretera, entonces los movimientos todos pues, eran por tren y aprovechando la red de caminos que era pequeña relativamente. Ya cuando llegabas a Jiménez ya no había dónde pasar con el carro, entonces porque había que pasar el Jiménez por dentro. Para Cariari sí había facilidades, y si era para el lado de ahí la Marina y la Unión, pues también había que pasar el Dante y algunos ahí por dentro, solo existía el puente del Toro Amarillo. Aquí era nada más de ponerle machete a unas propiedades porque todo era baratísimo. Incluso cuando no existía la línea del ferrocarril a Río Frío, por aquí, por el Toro Amarillo, después del Río Sucio, el río Toro Amarillo, para acá y para allá, ahí no valía nada las cosas. Yo, por ejemplo, compré una propiedad, lo que era acarrilado nada más, en 7.000 colones, eran como 300 y resto de hectáreas, 340 y resto de hectáreas salieron. Cuando el río se llevó el puente de Río Sucio, que va ya junto con el río Toro Amarillo, por Ticabán, entonces idearon hacer la línea de ferrocarril por la Unión. Entonces, ya ahí, llegando ahí, porque don Carlos González tenía esa iniciativa
y ayudar a los amigos. Y ella me dice, pues vos tenés ahí Manú, ¿verdad? Le digo, sí, claro que sí. Y ahí, ¿por qué no sacas unos polincillos y te haces una platilla ahí para...? Yo le hablo a los del ferrocarril. Y ahí, claro que sí. Entonces ahí fue cuando llegamos ya con la línea a Guapiles, ya se juntó con la línea vieja y ahí ya comenzamos todos los ingenieros, como Paco Barrantes, él mismo don Germán, Carlos Luis Avendaño, que todos esos tenían propiedades al lado allá del Toro Amarillo. Y ya entonces ahí fue cuando comenzamos ya con la cuestión de meterle el empuje que le hicimos a la famosa cooperativa. En la mente de estos pioneros prevalece el recuerdo de una región que contrasta con nuestra realidad de hoy. Y llovía 9 días a la semana o 13 meses al año, porque aquí nos campaba sol. Si usted veía el sol 3 veces en el año, decía, ¿qué verano hizo este año? En ese momento sí, eran un pueblo muy bonito, sano, ¿verdad? Solo trabajar la gente y no habían malos vicios. Y ahí todo era perfecto. Fueron los tiempos difíciles de Guapiles del tren, pero que eran los más bonitos, decíamos nosotros. Mi papá, cuando compró la finca, no le puso ni ventanas, no le puso puertas a la casa. Y los que llegaban a visitar le decían, pero ¿cómo no va a tener puertas? No, aquí nadie roba, aquí no roba. Y así era. El Tata se iba para Guapiles y quedaba la casa sola y ni la comida se llevaban. Eran palabras mayores, decir voy a ir a Guapiles, salir sobre ese camino que era solo barro. Había unas pasadas que la bestia, si estaba un poquito débil, ahí caía y enterrarla mejor. El primer carro que llegó aquí lo trajo la parroquia de Guapiles, el primer carro que llegó a Guapiles. Lo que se oía más era la finca El Salvador del finado Abelardo Alfaro, que era una finca de 274 hectáreas, donde está el hospital ahora. Cuando eso, nadie iba a creer que el hospital iba a ser en parte de la finca. Era muy poquito la población que había en el centro de Guapiles. La idea de crear una cooperativa en el cantón de Pocosí nace de una gira realizada por un grupo de ganaderos a Tilarán, Guanacaste, donde conocieron el funcionamiento de la Cámara de Ganaderos de Arenal. Salimos del país y no solo fuimos a otras zonas, fuimos a Turrialba, Guanacaste, a ver cosas ahí de mejoramiento de pastos y ganado y agricultura también. Empezó a llegar fuerte con ayuda del ITCO de ese tiempo, después del IDA y ahora el INDER, las oportunidades de mecanización de terrenos para la siembra de granos. En fin, se vivía la actividad agropecuaria muy fuerte aquí en el cantón. El asunto de la cooperativa se venía gestando desde el 72. Nosotros nos vinimos a la Unión porque mi papá compró la finca que hoy tenemos y viajábamos de aquí a Guapiles. Las primeras reuniones fueron con personeros del Banco Nacional, del área de cooperativismo, que ellos estaban muy interesados en formar cooperativas en la zona. Eso fue idea de don Carlos Arroyo, don Carlos González, don Carlos Wetter. Comenzó a gestarse el asunto y el entusiasmo de la gente, que eso era lo que hacía falta, un promotor, y que ninguno aquí teníamos mucha, no la facilidad, sino el tiempo para lograr convencer a la gente. Gracias a don José Antonio Rodríguez, que fue el que empezó con la idea de la cooperativa y a buscar gente y a hablar de la cooperativa. Y ahí habíamos algunos interesados, entonces empezamos a reunirnos hasta que llegó el momento de formarlo. Se comenzó con un grupo como de 25 en el 72, 73. Las preliminares se hicieron en casas de los socios
Una de esos 25 fue en la casa de don Ernesto Campbell, ahí nos dieron café, ¿va? Pero las otras se fueron promoviendo para no recargarle a solo un asociado. Y el proceso de la COPE Pocosí empezó en dos grupos, uno que estaba arrimados a la agencia de extensión, y había otro grupo que se reunía en la casa de don Ernesto Campbell, que Dios lo tenga en la gloria, liderado por Carlos Sanabria, que era un funcionario de estándar, pero que era finquero. Y esos dos grupos, como en la agencia nosotros como gobierno somos imparciales, entonces yo los traté de arrimar y se arrimaron. El financiamiento para la cooperativa se inició con buscar 50 socios que firmaran un pagaré, que no sacaran un 5, que firmaran un pagaré. Primero uno decían que 5.000 colones era demasiado dinero. Entonces don Carlos Arroyo tenía sus salidas y dice, no, hagámoslo, pongámoslo una base de 1.000 colones, 5 acciones a 200 colones. Recuerden que el salario de nosotros, la mayoría se gana 300 y un restillo de colones. Y yo creo que básicamente el espíritu de la cooperativa era ese, ¿verdad? De que tuviera un lugar donde suplirse de lo necesario, y se ha cumplido a cabalidad. Aquel tiempo que costaba con mucho, la cosa no era jugando. Ya después llegó la cooperativa, ya sí. Y claro, ya le pusieron las botas de hule, las botas de hule, eso fue la salvada. Después de una gestión de 2 años con la colaboración interinstitucional del Departamento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica, la Agencia de Extensión del MAG y el Infocop, COPE Pocosí RL quedó constituida oficialmente como la primera cooperativa de la provincia de Limón, con 53 asociados y un capital social de 41.200 colones, tras reunión realizada el domingo 24 de marzo de 1974 en el Salón Parroquial de Guapiles. Se logró formar la cooperativa, se nombraron los organismos que mangoneaban la cooperativa, como son el Comité Central de Organización y los comités auxiliares, y empezó a andar eso. Ya hubo vía libre para entonces hacer el proyecto grande que queríamos de la cooperativa. Según reza el acta constitutiva, en esa sesión se conformó la primera junta directiva de COPE Pocosí RL, presidida por Carl Welter, y se designó al ingeniero José Antonio Rodríguez como el primer gerente general. El proceso se extendió por 2 meses más, ante una solicitud de modificación estatutaria requerida por el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo. Tras aprobación extendida por el ministro de esa cartera, Francisco Morales Hernández, esta dependencia informó la inscripción oficial de COPE Pocosí RL mediante resolución número 340 del 20 de mayo de 1974. Pero se logró lo que es hoy COPE Pocosí, ¿verdad? Con dificultades, claro. Se empezó ahí por el Colegio Agropecuario en un local muy pequeño, ¿verdad? Y luego nos pasamos ahí donde es Superrinde ahora, que fue donde se quemó. Y al quemarse, pues claro que nos preocupó mucho porque el nombre caería, etcétera, muchas ganancias. Entonces, en paz descanse, don Guido Madrigal, don Fabio Bolaños, Carlos Arroyo y yo, y mi persona, nos fuimos a recorrer algunos lugares aquí en el centro para ver dónde nos podemos ubicar. En eso yo les cuento que ese local, en ese momento, ese terreno donde está la COPE Pocosí, me lo vendían. Entonces me dijeron, Enrique, no, déjenlo a nosotros, ¿verdad? Entonces, en realidad, les dije que sí, que yo lo dejaba para que fuera la cooperativa. Don Raúl Mendoza Vargas,
mantiene en la sala de su casa la imagen del edificio cuya construcción dirigió hace medio siglo, como símbolo de la obra más importante que dirigió como maestro de obras a lo largo de su vida. Lo que sí me gustaba que me tomaran en cuenta, me acuerdo que llegó Gustavo Carlos Arroyo y me dijo que le hacía el favor de ayudarle ahí para comenzar, porque él tenía una bodeguilla ahí más o menos que siempre vendían material para los animales, mejor dicho, alimentos y cosas de esas. Y ahí comenzamos ahí poco a poco, con una pedregal llegué y veo esa cosa, ay, ¿cómo está esto? Ya, ¿qué le hacemos? Comenzamos con barras y con unos pioncillos, balita, bueno, que estaba aquí en Jiménez y qué bravo, no valía nada. Viera cómo era eso. Me gustaría que ustedes vieran donde hicimos nosotros eso. Eran piedras así, por todo el terrenito ese. No había donde acomodarse. Y comenzamos, bueno, sí, bombeamos varias piedras y fuimos nivelando para pegar. La pared que está ahí tiene los 50 años de hecha, las paredes de cemento, porque es así y no tiene varilla, solo así es. Viera que no tiene varilla, cuando eso no se ocupaba la varilla, uno sabía construirle, y no tiene varilla, y vea dónde está. Una honra haber hecho eso, porque están muy bien acomodados a como comenzaron, mejor dicho, y todavía está mejor. Quiere decir que es de felicitarlos más bien por que los han sostenido. Es un orgullo para uno tener una remembranza de todas estas cosas, porque fueron los tiempos difíciles de Guapiles del tren, pero que eran los más bonitos, decíamos nosotros. Es mucha la impresión que me da, porque en realidad somos un local grande, somos un establecimiento bien fundado, que este muchacho Quesada Alfaro y lo administra, lo hace muy bien. Creo que estos 50 años han sido unos años de mucho trabajo, de gente muy forjadora, de gente que tuvo un pensamiento cooperativista, gente que luchó por esta zona. Creo que esos años han sido de mucho trabajo. Actualmente, pues creemos que Copepocosí pues ha venido año con año prosperando, año con año ha venido alcanzando sus objetivos, y eso pues es satisfactorio para el sector agropecuario de esta zona. Dicen por ahí que un sueño solo es un simple sueño y un sueño acompañado es una realidad. Creo y seguiré diciendo, gracias al Consejo de Administración, que me ha ayudado muchísimo, y nos hemos puesto de acuerdo en muchas de las etapas del crecimiento de la cooperativa. Todo esto que estamos viviendo hoy y que estamos disfrutando por unos visionarios y, como repito, excelentes asociados, fundadores, y valga la redundancia, que tuvieron esta gran visión. Hoy por hoy somos Copepocosí RL. Copepocosí está en el momento de crecer, y como lo hemos mencionado en varias entrevistas, y ya tenemos puntos estratégicos que queremos montar otra sucursal o otras sucursales. Ya estamos trabajando en eso, damos los pasos correspondientes y creemos que en un momento dado ya vamos a tener otra sucursal en otro punto muy bueno, muy estratégico, y como lo repito, es el momento de crecer. Y me pone a recordar toda esa gente que ya no está con nosotros aquí en la tierra, pero que se luchó de una forma y otra porque eran otros tiempos. Bien decíamos, no había carretera, solo un tren y un avión, ¿verdad? Pero sentirme feliz, muy contento, admiro todo lo que se ha hecho, un grupo muy unido para lograr lo que hoy somos.